Bueno, muy buenos días para todos. Vamos a iniciar puntual. Les agradezco poner en el chat su nombre y su curso, porque aquellos que participen activamente de este foro, este video foro, pues no tendrán que hacer la entrega número uno. No tendrían que hacer la entrega número uno, al menos en mi asignatura, ¿no? Entonces, vamos a iniciar. ¿Me escuchan bien? Si alguno me puede decir, por favor. Sí, señora, sí se le escucha bien. Sí, Listo, profe, sí se perfecto. escucha. ¿Y están viendo en este momento la presentación en PowerPoint? No, señor. Ah, Sí, sí, ya, ya, profe. ya, ya. Sí, señora. Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Listo. Bueno, muchachos, me alegra mucho que estén aquí, que estén participando de una forma activa de la Semana por la Paz. Cada uno de los proyectos ha diseñado diferentes actividades donde hemos podido ver a toda la comunidad educativa, a ustedes, a sus padres, a los maestros. Entonces, hoy jueves queremos ser partícipes a través del Centro de Memoria Histórica. Yo les voy a hacer una pequeña presentación de la página del Centro de la Memoria Histórica con el fin de que ustedes con más tiempito entren y lo conozcan. Como colombianos nosotros no podemos desconocer que nuestro país ha vivido un conflicto armado en Colombia, un conflicto armado, y debemos saber cuáles son las razones, qué es lo que han intentado hacer los diferentes gobiernos, y desde ese punto de vista nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles pueden ser nuestras acciones? Entonces vamos a iniciar. ¿Qué sabemos del conflicto armado en Colombia? Entonces quiero que escriban ahí en el chat lo que ustedes sepan, lo que sea. Cuando les dicen conflicto armado en Colombia, ¿ustedes qué dicen? ¿Qué piensan al respecto? Escríbanlo en el chat, por favor, con su nombre y su curso. Vamos a dar unos minuticos para eso. Dime, Alejandro. Profe, no sé, ahorita entré y se me salió. Y ahorita si podía escribir en el chat, ahora no me deja. Profe, el Ya. chat está desactivado. Está desactivado para 8.1 y 8.2. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos? Listo, el que desee participar, entonces levante su mano y yo lo pongo aquí en el chat. ¿Listo? Levante su mano y yo les voy dando el turno acá en el chat. Pero ustedes no pueden ver el chat, ¿cierto? Tampoco, 8.1 y 8.2. O No, de profe. pronto porque entraron sin su usuario y contraseña. Si lo hicieron solo con el link, sin su Teams, de pronto por eso. Bueno, Bueno, entonces levanten la manito los que deseen participar y, y yo lo anoto aquí en el chat para que me quede el registro. Voy a comenzar con un aporte de Ana Lucía Parra. Dice, son grupos que toman armas para sacar a las personas de sus casas y de sus tierras. Muy bien. Sara Naomi dice, diferencias. Sí, señora. ¿Quién más? De los que no tienen chat, que deseen participar. ¿Qué es conflicto armado? ¿Qué nos dice a nosotros como colombianos? Alejandro. Yo pienso que es como, yo pienso cuando me dicen conflicto armado, yo pienso en muerte, porque hay muchos muertos en, en lo que sería eso. ¿Qué curso eres, Alejandro? 8-1. Listo. Sí, Xiomara dice, enfrentamientos de grupos sociales que tienen conflictos por diferencias sociales. Bien, listo. ¿Quién más? Ginette, tienes la palabra. pues para mí, conflicto armado es como causas directas de violencia.
Directa de violencia, sí, señora. ¿Qué curso eres, Ginette? ¿Cuál es tu apellido? Ginette Parra 81. Parra 801. Sí, señora. Listo. ¿Quién más? ¿Quién más le dice algo? Conflicto armado en Colombia. Ya hemos hablado de enfrentamientos, de desplazamiento, de violencia, de muerte. ¿Alguien quiere hacer algún otro aporte? Listo, muy bien. Listo, no hay problema. Vamos entonces ahora a ver, Laura. Laura Gómez. Profe, el conflicto armado son los grupos que son aquellos que luchan por los términos. Es decir, o sea, pasar la coca por el EPL o el ELN. O sea, luchas por territorios del narcotráfico. Territorios. Se matan entre sí mismos. Listo, muy bien, muy importante tu aporte, Laura. ¿Qué curso eres? ¿Qué curso eres, Laura? ¿Me están escuchando bien? Profe 81. 8-1. Listo. Sara nos dice, violencia al mando de un jefe, el cual no tiene ética. Bueno, bien, ni valores, ni principios. Listo. ¿Alguien más? Listo. Muchas gracias por la participación. Vamos ahora a ver un video. Por favor, si alguno me indica si lo pueden escuchar. Vamos a ver un video para ponernos en contexto de qué es el conflicto armado en Colombia. Si tenemos idea o estamos equivocados. Ahí están viendo el YouTube, ¿no? Solo están viendo mi presentación, ¿cierto? Ahora sí, ¿sí? Sí, señora, ya, profe. Ya. Sí, profe, ya se ve. ¿Sonido? No, señora. No, profe. No, profe, no se escucha nada. No se escucha nada. ¿No se escucha? No, señora. No, profe. Listo, ya. Espérame un segundo, reviso y ya. Poner un poco más de volumen y me indican nuevamente si se escuchan o no. No se escucha nada, profe. No, profe, no se escucha nada. ¿No se escucha? Ven a ver acá. Esta es la historia del conflicto en Colombia en 3 minutos. Ahora sí se En escucha. Sí, señora, ya se escucha, profe. El Partido Conservador llegó al poder cuando Mariano Ospina ganó las elecciones. Al querer evitar la violencia, le repartió puestos a sus opositores, pero al no lograrlo en todas las regiones, las disputas aumentaron. Poco a poco los abusos de poder y la compra de armas por parte de los liberales empezaron a anticipar un enfrentamiento. La violencia estalló en 1948 con el asesinato de Gaitán. Sus seguidores provocaron disturbios en todo el país. En Bogotá desde emisoras vociferaban, vamos a hacer la revolución. Pero no hubo revolución, solo violencia. Los pueblos se convirtieron en tumbas. Se formaron guerrillas liberales y ejércitos conservadores que por igual desplazaban a las familias de sus tierras. Los enfrentamientos habían acabado la vida de más de 300.000 personas cuando el general Rojas dio su golpe de estado en 1953. Rojas decretó una amnistía general y la mayoría entregó las armas. A medida que se convirtió en un líder carismático, empezó a distanciarse de los partidos tradicionales.
Así que desde los periódicos, la oposición liberal y conservadora se hizo férrea. La solución de Rojas fue cerrarlos. Su medida no frenó las críticas. Las protestas, el bajo precio del café, la oposición de los partidos y los industriales llevaron a la dictadura a su final. Pero, ¿cómo gobernar el país sin enfrentarse por el control de la burocracia? El Frente Nacional fue la respuesta. Los partidos tradicionales se repartieron los puestos y alternaron la presidencia durante 16 años. Y aunque la violencia bipartidista disminuyó, no terminaron los conflictos. Entre 1964 y 1974 se formaron las guerrillas de las FARC, el ELN y el M-19. Luchaban influidos por el socialismo contra la injusticia, la exclusión política y por el dominio de las tierras. En un principio, las guerrillas no tenían capacidad militar, pero todo cambió cuando la coca permitió financiar temibles ejércitos que intimidaban a ricos y pobres. El que pudiera pagar una vacuna era obligado a financiar la revolución. Cuando Betancur inició las negociaciones con las guerrillas en 1982 mientras hablaban de paz, las FARC ampliaban sus frentes con extorsiones y coca, y los paramilitares apoyados por mafiosos y militares asesinaban a políticos de izquierda. Entonces el gobierno inició una guerra contra la pólvora del conflicto, el narcotráfico. La respuesta del cartel de Medellín fue amedrentar a la población con bombas, asesinatos y secuestros, y así las décadas de los 80 y 90 estuvieron marcadas por el terror. La situación empezó a cambiar cuando el Estado ganó terreno gracias al Plan Colombia y una intención decidida de recuperar el terreno perdido. Los paramilitares se desmovilizaron y tras los duros golpes que recibieron las FARC, empezaron los diálogos de paz. Solo el tiempo dirá si los colombianos lograremos algún día perdonarnos. Un mensaje de Semana Educación, creado por Giraffe. Si quieres explicar una idea y... Bueno, muy bien. Quiero que vayan tomando nota de las ideas que nos van dando los videos. Y ahorita vamos nuevamente a responder la pregunta. Tú y tu equipo tienen que hacer su trabajo. Con Monday.com es fácil, divertido y sencillo. Solo tienes que agregar el... Estamos mamados de que los muertos sean solo números. Por eso viajamos a Cali, Soacha y Medellín para ponerles cara a los que sí han vivido la violencia en carne propia. Y nos dimos cuenta de que los episodios violentos le dejan una marca a la gente de por vida. De que se ha vuelto rutina ver que alguien se desangra en la calle por un disparo. Y también de que no estamos condenados a vivir en un infierno. Pero dejemos que ellos les cuenten cómo es vivir en una ruleta rusa. Colombia, el riesgo es que te quieras quedar. Arranquemos con Medellín. Aunque los homicidios han bajado del cielo a la tierra, los combos que controlan el territorio siguen matándose entre ellos. Miren lo que nos contaron sobre lo que está pasando acá. A mí me ha tocado parte de la violencia, pero también fue algo, digamos, traumático, ¿cierto? Ese miedo no es gratuito. En la infancia, ¿cierto? En la infancia estaba uno jugando con los amigos y de un momento a otro las balaceras. De pronto uno estaba en la acera de la casa y también la balacera. Iba uno, por ejemplo, a las 8 de la noche, 7 de la noche, por alguna esquina y le preguntaban prácticamente con el arma en la mano para dónde iba. A uno le adulteran la niñez. Uno se tiene que volver adulto desde muy pelado. Julián era, como decir, uno de mis alumnos, de mis estudiantes o de hacía varios años, ¿cierto? Ya llevaban el grupo por ahí 4 o 5 años, entonces teníamos mucho tiempo juntos. El pelado era inquieto, intenso, preguntaba todo. Imagínense que se nos llevaba el maquillaje para ir a maquillar pelados del colegio, para hacer presentaciones, sin permiso. Cuando nosotros regresamos aquí a Medellín, una mamá nos dijo, ay Camilo, que mataron a Julián. Cuando, o sea, uno se va hacia atrás y de una recuerda todo el peso de los antecedentes y uno dice, falla porque estos espacios deberían de tener mayor apoyo y esta es una verdadera escuela para los pelados, ¿cierto? ¿Cuántas vidas no habríamos podido salvar si estos procesos se ampliaran mucho más? Recuerdo toda la estrategia de terror, los mensajes, paredes, más en que inducían miedo a las personas. Todas las personas siempre cabeza agachada, siempre caminando para adelante, no podían mirar para los lados, no podían quejarse. Era muy difícil, sobre todo estando en esa edad, siendo muy niños,
nos tocaba ver que desde ahí había que agachar la cabeza. El asesinato de mi hermano sucedió 2 meses antes de ocurrir los 2 desplazamientos masivos. En 2011 ocurrió un desplazamiento antes. Nosotros salimos con la familia de mi hermano. Mi hermano pues tenía un niño discapacitado y mi cuñada estaba embarazada. Entonces hoy en día también es como mirar que si yo quiero que mis sobrinos vivan lo mismo que yo viví. Yo creo que la primera reacción que uno tiene cuando le ocurren las cosas es la venganza, el dolor, la rabia. Pero es uno también comprender que si uno hace parte de esa misma dinámica, uno va a cometer el mismo error que el otro quizás también cometió por rabia. En Soacha las noticias no mejoran. De 2015 a 2016 los homicidios subieron y las bandas de microtráfico tienen azotada a la gente. Ni siquiera el gobierno local tiene metas para bajarle a esta vaina, ni se inmuta. Hablamos con varios raperos que le han encontrado una salida a la violencia, para que después no digan, ay, es que por vivir aquí me tocó ser matón. Llegué pues al colegio, ahí tuve mis compañeros normal, pero ya lo que empecé hacía con conocer lo que era el conflicto y la calle, ya fue con los amigos de mi hermano. Él conoció los compañeros de él ahí en el colegio, ellos ya hacían parte de grupos de hurto, de drogadicción, sí. Siendo estudiantes también ahí en el colegio se veía mucho el microtráfico. Desgraciadamente algunos de ellos terminaron muertos, otros terminaron en la cárcel, otros terminaron perdidos en el vicio totalmente, que tú todavía los ves en el barrio consumiendo después de 6, 7 años en la misma. En mi barrio de pronto no podemos decir como en otros que hoy se murió alguien, pero en mi barrio sí puedo decir que hoy me despierto y hoy hay un nuevo drogadicto. Tuve un amigo que tenía 24 años y él murió por eso, y él siempre ha llevado esa vida, y él también es parte del barrio donde yo vengo, y pues él terminó así, de la calle, drogadicto de costal, consumiendo pegante, bazuco, le gustaba robar, o sea, ya se había apropiado de la calle como un gusto. Entonces cuando tú te apropias con un gusto ya lo haces natural, no pones peros, no pones pausas. Varios compañeros conocidos, no amigos porque no eran amigos, pero sí conocidos de ahí del barrio, desaparecían, y como a los 3, 4, 5 meses aparecían, no, que apareció en el Tolima, que está muerto y que era guerrillero, y que como es uno, pero si el hombre aquí se la pasaba todos los días, ¿a qué hora hacía su labor de miliciano? Pues a varios, a mí me propuso, a mí fue uno de los que me dijo, hey, ven, está desocupado, no tiene trabajo. Yo había recién salido del colegio para ese tiempo, tenía 18 años, ni los 18, tenía 17 años, y el hombre me dijo, ven, ¿quieres trabajar? Y yo, bueno, sí, venga, ¿en dónde? No, que cita que en tal lado, pero el hecho era que él llevaba una cuota de jóvenes y allá los asesinaban y les ponían la intendencia de miliciano, de guerrillero. Bueno, la pandilla se llamaban los alpinitos. Éramos peladitos, pero que jugábamos a ser grandes. Y entonces ya nos creíamos dueños de una cancha o de un lugar, de una zona. Pero llega algo más fuerte, que es el tema de expender. Entonces, bueno, si quieres consumir, consume. Si no, no consumas, pero pues tienes que hacer algo dentro del círculo. Y si tienes que vender, pues tienes que vender. El tema de durar pandillas es hasta que uno no le toque realmente la carne, uno no aprende. Porque ya llegó el tema de la limpieza social, de los falsos positivos, y ya vimos que todos los pelados estaban, unos desapareciendo, otros amanecían muertos en la esquina, y pues uno dice, bueno, ya está pasando algo, y llega el punto en donde tú dices, no, yo no quiero esta vida para mí. Y entonces al ver cómo empezaron los jóvenes, a mis amigos, a los que jugábamos microfútbol, a no estar conmigo, y decir, pero yo crecí con ellos y ya no tenerlos, y decidimos hacer un festival que se llamaba Limpieza Social. De eso fue chévere por una parte, pero mala parte por la otra, porque empezaron las amenazas ya más directas. Y bueno, y ustedes porque estaban utilizando ese nombre. Y ya empezamos nosotros a aparecer dentro de los panfletos. Ahí en los panfletos, y yo, me salí de Guatemala para Guatapeor. En un momento u otro yo venía con unos amigos así como ellos. Yo estaba bien, con mis ojos verdes bien al día. ¿Para qué le digo mentir? Mis ojos son claritos. Lo ayudo así cuando siento que me meten la primera puñalada acá. Luego la de acá. Ya la cicatriz ya se la borro porque todo esto está vuelto nada. Pierdo este ojito de un laminazo que me pegaron acá. Y ahora vámonos para acá. Hoy con Palmira es de las ciudades más violentas del mundo. Y su tasa de homicidios más baja es en realidad demasiado alta. Para que se hagan una idea, este año mataron a 99 personas cada mes. Nos pegamos el viaje a las comunas más calientes, Ladera y Agua Blanca. Y si esto les parece muy normal, pues que nos lleve el que nos trajo. Pues he vivido casos de atentado con una bomba a una tienda, sicariato, personas que se suicidan en la calle. Me di cuenta que entraron a la vivienda, era una vivienda de 2 pisos, en el segundo piso dejaron como el morral, y ya en minutos lo detonaron, donde murieron los dueños de la tienda, y ya cuando pasó ya todos, los vecinos pues entraron a mirar qué podían medio salvar, porque pues fue una bomba demasiado fuerte, y no, pues ya cuando entraron los cuerpos, partes del cuerpo en los tarros del mercado, azúcar, piernas.
cabeza. Ah, no, sí, yo tendría que unos 8 o 10 años. Recuerdo ver a personas frente a la ventana pasando encapuchadas y me acuerdo de los gritos de mi mamá diciendo métete bajo el mesón, métete bajo el mesón. Eso me acuerdo que fue un evento, un episodio que me marcó absolutamente, me causó temor. La manera en que yo lo vi fue, y lo veo así, la niña que desde la ventana miraba el terror que estaba sucediendo, digamos, afuera de su casa. Mi primo era como la imagen que yo tenía de superhéroe, pues, de pequeño era el primo mayor, como que corazoncito para él. Y yo dije, no, ahora que yo suba el entreno se la paso. Y subí, no, estoy cansado, no voy a ir. Fueron como media hora que yo llegué a mi casa, me senté, cuando que me sonó el celular, ve que le mataron a tu primo, yo como así, digo que sí, que está en el hospital, baja rápido. Yo ya bajé, ya mi tía estaba ya llorando, ya lo vi pasar en la camilla ya tapado. Yo voy a pensar, si yo hubiera ido en ese momento, ahí me hubiera pasado algo a mí o me hubiera cruzado con el man que lo agredió. Ese día no fui por pereza, no fui donde mi primo, dije, no, estoy cansado, me voy para mi casa. Incluso la gorra la tengo en la casa todavía. La mayoría de los jóvenes estudiaron conmigo, yo estudié mi primaria aquí en Agua Blanca, han sido asesinados. Y digamos, eso sí me marcó mucho porque es escuchar y ver que cómo iba muriendo cada uno de mis compañeros que fueron en la primaria, ¿no? Porque aquí está la gente, está cayendo. Él envía las fotos para que se... O sea, él miraba, era como un marrano de eso. Antes. Estaba hecho mal, ellos cometieron errores. Yo no. Es que cuando un man de eso, lo podemos matar. Cuando vienen hacia uno, sí cae uno. ¡Pah! ¿Y ustedes se sienten bien con eso? No, emocionante. No, uno se siente más aburrido. A las personas que hemos criado desde pequeños y como ellos no les duele. Me voy con el machete. Me pone con el machete. Se me cayó, cogí la mano. El perro tiro aquí que pegó los aquí. Me pegó otro acá. Cerquita con él, con el machete. Cerquitica, sin miedo. ¿Ustedes se van a morir de jóvenes o de viejos? Si mi Dios o ellos. Donde toda una familia pertenecía a estaba mirando por la ventana y ve a una nena, a la chica se le disparó el arma. Me tocó ver el momento que se le disparaba, estaba de un taxi. Eso fue como de las cosas que me marcó mucho, estar en medio de la noche dormida y escuchar la desaparición con toda su familia y ya con luego sigue mi hijo José Ernesto Morán de 20 años que se fue, lo llevaron. Y luego sigue mi hermano de No, mire, por ese lado no se me rosca de nada. Búsqueda ¿Usted me envió esas fotos, cierto? O ayudarme, No, entonces tiene rosca. ver para que lo ¿Tendría desaparecieran. que dejárselo soldado Este año o muy galleta? Militares ellos reconocieron el hecho de que se atribuye la desaparición de mi hijo y parte de Cuidado, no está Lucas de aquí a me violentaron. Mi hijo tenía 1 año desaparecido, ¿sí? Pues donde mi hermano trabajaba, pues era muy complicado. Entonces ellos cuenta de nosotros yo se las envié a Fonsi, ¿se las envió a usted? Ah, sí. Que a ti te violan, eso te marca para toda la vida. Lo picaron, lo tiraron al Cauca, pero yo sigo la que él puede estar en una fosa. No me he metido como eso ahí en la cabeza, que sí, fue que ya no lo voy a ver más, que no voy a poder como hacer ese duelo de enterrarlo. Sí, yo ya los perdoné. Una de las partes de mi sanación fue perdonar, porque cuando tú tienes odio adentro, el odio no te deja pensar, no te deja entender muchas cosas.
Con este capítulo terminamos nuestro especial sobre homicidios en América Latina que hicimos con Instinto de Vida. Hay un playlist en el canal por si quieren ver todos los capítulos. Y no sé si vieron que el ministro de Defensa dijo que el asesinato a líderes sociales ocurre por líos de falda. Ministro, uno en la vida puede pensar muchas estupideces, pero uno tiene que hacer un filtro mental antes de decirlas, en público además. Y no nos defienda tanto que está que se hernia. Bueno, muchachos, digamos aquí, por medio de esos dos videos, vimos cuál ha sido el contexto histórico de todo el conflicto armado en Colombia. Yo sé que ustedes muchos ya lo han trabajado y muchos, desafortunadamente, lo han vivido en carne propia, porque dentro de nuestra institución tenemos estudiantes que han sido desplazados a causa de violencia, que han perdido algún familiar querido, que han sido amenazados por otros. Entonces, no sé si alguno nos quisiera contar qué experiencia de pronto conoce, no personal, pero de pronto conoce, que ha tenido que ver con el conflicto armado en Colombia. Yo por mi parte les quisiera comenzar contando tal vez unos 15 años atrás, cuando estuvo de forma muy cruda, aunque ahorita otra vez está volviendo, pero de forma muy cruda, las guerras que se estaban dando entre el ejército, el paramilitarismo y las guerrillas, muy cerca de acá, en Guayabetal. Nosotros teníamos unos familiares en Guayabetal y ellos nos contaban que tenían que esconderse debajo de las mesas, debajo de las camas, porque las ráfagas de fuego pasaban incluso entre las paredes de las casas. Entonces fue una época muy difícil porque ellos veían muchos muertos, en cualquier momento llegaban a atacar, si no era la guerrilla, pues era el ejército, comenzaban e incluso ahí es donde comienza la situación de las víctimas, cuando en ese cruce de disparos, pues ellos terminan viendo a sus vecinos muertos en la calle, niños pequeños muertos en la calle, cada vez que ocurría esto. Entonces, digamos que es una situación que se sigue viviendo, que todos esperábamos que con los acuerdos de paz se pudiera llegar a una solución sin necesidad de usar más las armas y que hubiesen muchos más muertos. Pero desafortunadamente, si no se cumplen los acuerdos, muchas de las personas que habían dejado las armas pues están regresando y es lo que está sucediendo con las disidencias de las FARC. Entonces no sé si alguno nos quisiera contar algo, varios estaban levantando la mano. Laura, muy bien. Creo que Laura va por no hacer la entrega 1, creo que acá ya se saca sus 5. Dale, Laura. Pues yo estoy hablando con mi mamá sobre eso. Entonces ya me contó que cuando estaba, ella, bueno, se lo voy a contar porque es que me tengo que escribirlo porque si no se me olvidaba. Cuando mi mamá vivía en el campo, llegaron los paramilitares y estaba con su hermana. Entonces ella se asustó mucho porque ellos llegaban a amenazarlos, o sea, si no hacían algo, entonces los mataban. Sí, señora, ¿no? Los paramilitares que finalmente, pues es un grupo armado que fue permitido por las personas más ricas de este país, las personas del campo, pero las más ricas, que decidieron contratar a sus propios, digamos así, vigilantes fuera del Estado y pues ellos terminaron siendo dueños de las armas cuando eso solamente debiera ser del Estado, del ejército, y se ayudaban unos con otros para exterminar a las guerrillas, ¿no? Incluso algunos narcotraficantes también armaron grupos paramilitares. Entonces terminaron siendo 3 actores armados en el conflicto. Listo, Laura, ¿qué curso eres? 800. Profe, soy 801. Listo, Mario está pidiendo la palabra. Tienes la palabra, Mario.
Y luego Vanessa. Listo, Mario, puedes hablar. No te escuchamos, Mario. No sé si no te funciona el micrófono, ¿qué pasa? Listo. Vanessa, ¿quién era Vanessa? No alcancé a ver el apellido. Vanessa Jaimes. Sí, profe. Listo, Vanessa, ¿qué curso eres? 8-1. Listo, Vanessa, te escuchamos. Luego sigue Luisa Vega. Profe, pues aquí al frente de mi casa, pues ya han habido 2 muertos. El primero, pues fue el dueño de un gimnasio, lo mataron por problemas de plata y pues obviamente la esposa lo vio. Y lo mataron por problemas de plata aquí al frente de mi casa. Y ya. Sí, muy interesante lo que nos está diciendo Vanessa, porque el conflicto ya no es solamente en el campo ni lugares lejanos. En muchos de los barrios cercanos a nuestras casas hay microtráfico, hay también personas que prestan dinero, gota a gota, gente muy peligrosa. Ojalá sus papás nunca hagan eso, si están escuchando o si ustedes pueden hablar con ellos, gente muy, muy peligrosa. Entonces, ese tipo de cosas, el narcotráfico, que obviamente ya se habla de narcotráfico acá en Bogotá, ya no es microtráfico, porque ya son bandas criminales muy peligrosas que se adueñan de esquinas, se adueñan de barrios. Hay policía que desafortunadamente está comprada. Entonces termina la sociedad en medio de toda esta situación que termina siendo incontrolable. Hay pequeñas acciones que se pueden hacer, por supuesto. El primero, cuando escuchábamos los testimonios de esos jóvenes que terminaban perteneciendo a bandas, a pandillas, y ellos los obligaban a ser expendedores de droga o consumidores o las dos. Entonces, mucho cuidado, apreciados estudiantes, mucho cuidado con las drogas, no son nada inofensivas. La droga, si sea el más pequeño miligramo, les puede hacer cambiar de parecer, les puede hacer cambiar de forma de pensar y les puede cambiar la vida y los puede involucrar en un conflicto que no les pertenece. Quería hablar Luisa Vega y Ana Parra. Es que no tengo la manita. ¿Cuál es tu nombre? Soy Santiago Camacho de 84. Ah, listo, Santiago, espérame entonces. Va Luisa, ¿Luisa de qué curso es? Luisa, espera, les doy la palabra, ya les doy la palabra, ya los organizo. Luisa, ¿de qué curso eres? 800, ¿qué? Luisa Vega. Profe, Luisa 3. Pues mi mamá nos Listo. Esperen, organizo los turnos y ya nos escuchamos. Bueno, comienza Luisa. Ana Parra, 84. Santiago Camacho. Tienen 5. Me tocó hacer de las guerritas. 4. La niña que nos quería contar el testimonio de la mamá, ¿quién es? Luisa. Luisa, bueno, entonces espérame, ya los escuchamos. Oscar Vargas, que es de... Oscar Vargas, ¿qué curso eres? 8-2. Oscar. 8-3, profe. 8-3. Ginette Parra, ¿de qué curso eres? 8-1, profe. 8-1. Listo. Esos son los turnos que tenemos ahorita. ¿Alguien más? Yo, Profe, yo tengo una inquietud. ¿Cuál es tu nombre? Víctor Moreno. Moreno, ¿de qué curso? 8-1. De eso, pues. ¿Y alguien más? Hablando de el conflicto. Profe, yo. Luisa, ya. ¿Quién es yo? Lizeth Acuña. Ah, listo, Lizeth Acuña. ¿De 8-1? Sí, señora. No, entonces comenzamos, vamos a escucharnos
Comenzamos por Luisa Vega. Tienes la palabra, Luisa. Profe, pues mi mamá nos contó una historia a nosotras de que... Espérame un momentito. Mami. Ahora sí, profe. Perdón, mi hermana me necesita. Mi mamá nos contó una historia que cuando ella vivía en el campo. Ella vivía con mi abuelita y pues con mi abuelito. Y allá pasaba mucho el ejército a reclutar a los jóvenes. Como estaba chiquita, tenía mi edad. Y pues una vez fueron al pueblo donde ella estaba y estaban llevando a todos los jóvenes. Mi abuelito pidió a mi mamá, a mi tía y a mi tío para que se los lleven. Entonces, cuando se fueron, cuando se pasaron todos y se fueron para otro pueblo, apenas cogieron, nos duraron y cogieron todas las maletas, se fueron y ahí fue cuando llegaron a Bogotá a hacer su vida acá. Y pues mi mamá decía que allá había muchas muertes casi siempre. Hay veces que había personas que corrían, gritaban y todo eso y los dejaban esconderse. Sí, y pues los mataba porque no dejaban que se llevaran a los niños. ¿Estás de Buenos Aires que acá en Colombia? Y ya pues. Listo, Luisa, muchas gracias. Vamos a escuchar a Ana Parra. Pues mi abuelo fue desplazado en La Palma de Cundinamarca, fue amenazado por grupos armados y le dijeron que se iban a llevar a mis tíos para ser parte de su grupo y para reclutarlos. Mi abuelo dejó todo y salió con toda su familia para salvarlos, sin dinero y abandonando todo lo que poseía, su finca y sus animales. Cuenta que le tocó caminar mucho con su familia para salvarlos. Señora, gracias, Ana. Santiago Camacho. Bueno, pues la guerra en Colombia lastimosamente lleva desatada desde hace varias décadas. Más o menos para darles una idea, todo esto inicia en la formación del cartel de Medellín. Cuando Pablo Escobar sube al poder a Álvaro Uribe Vélez. Bueno, sí, desde mucho antes. Mucho antes, 1950. Ajá. Después de 1950, alrededor de las primeras masacres que ocurrían en las áreas rurales, y después de que Pablo Escobar sube al poder a Álvaro Uribe Vélez, es donde inician los movimientos sociopolíticos, donde será evidente el uso desmedido de fuerza, donde caían muchísimas personas. Pero si nos ponemos a pensar, al parecer el pueblo colombiano ya se ha acostumbrado a esta violencia. Al parecer esto ya es como un pan del día a día. Tan solo en el 2020, más de 50 masacres registradas, más de 100 jóvenes asesinados injustamente. Y los colombianos empiezan a normalizar todas estas cosas. Es evidente la manipulación de medios, como supuestamente los medios que deberían informarnos solo muestran lo que les permite y lo que les conviene. Los policías, la fuerza pública que supuestamente debería cuidar de nuestra seguridad, se encarga de asesinarnos vilmente. Sí, Santiago. Aprovechando de pronto la intervención de Santiago y recordando ese primer videíto que les puse como del contexto general del conflicto armado en Colombia, es indiscutible, no se puede negar que ha estado muy ligado con el tema político. Recordemos que en esos años, en 1950 aproximadamente, fue durante esos años, donde solo había participación entre liberales y conservadores y el demás, los representantes del pueblo, de los demás
que no tuvieran acogida con ninguno de los dos, pues no tenían cabida, no tenían opinión, no tenía voto. Entonces, miren que algo que era realmente pequeño y de una necesidad del pueblo de que fuera escuchado, de que realmente hubiese democracia, terminó convertido en un grande conflicto entre guerrillas, que entre comillas estaban representando al pueblo para hacer valer sus derechos, para que fuese escuchado, y la dirigencia política, ¿no? Desafortunadamente de ahí para adelante vienen muchas aristas, porque termina la guerrilla también siendo financiada por el narcotráfico, y de alguna manera termina un negocio muy lucrativo, convirtiéndose en la razón principal de la violencia aquí en Colombia, y muy difícil de acabar. Entonces, obviamente que nosotros somos actores y somos ciudadanos, y aquí en los testimonios que hemos podido escuchar, pues desafortunadamente no va a poder escuchar más por tiempo, pero sí le pido el favor a Oscar, a Gineda, a Víctor, a Lisette, que querían participar, me lo escriban en el chat lo que nos quería contar, para que tengan su participación y poder leer más adelante lo que ustedes nos querían contar. Pero miren cómo algo que en su momento era pequeño, solamente buscaba participación del pueblo dentro de las decisiones del país, terminó convirtiéndose en algo que nos ha tocado a todos, donde cualquiera de nosotros como colombianos sabemos que hay alguien que murió, que hay alguien que está en drogas, que hay alguien que tal vez incluso puede pertenecer a alguno de esos grupos armados. Entonces hay que tomar decisiones. Lo que dice Santiago nos invita a que nosotros como actores debemos tomar una postura dentro del conflicto. Y debe ser una postura que permanezca firme hasta el fin de sus días. ¿Listo, muchachos? Entonces, por favor, les pido el favor a los que no alcancé a darles voz, que escriban en el chat. Escriban su testimonio en el chat. Señor. Profe. Qué pena interrumpirla, es que a mí no me deja ver el chat. A mí tampoco, profe, a mí tampoco. A mí no me salió el chat, profe. ¿Y tú eres Víctor? Sí, señora. Bueno, listo, Víctor. Dale, entonces habla. No, profe, pues que yo hace tiempo estaba en las novelas de RCN, pasaron Tres Milagros y yo solo me vi el principio y pues ahí contaban cuando llegaban las personas, así como lo del ejército y como que le amenazaba a las personas así como para que salieran de la casa o si no, pues las mataban. Y pues eso, profe. Sí, es verdad, ¿no? Y obviamente acá estamos hablando incluso de cosas suaves, porque aquellas familias que han tenido que ver sus niñas que son llevadas, y seguramente la vida que tienen allá no será la mejor en guerrilla, en paramilitarismo, porque son todos los actores, incluso las noticias que ahorita escuchamos cuando el ejército estaba violando niñas indígenas, y esa es dentro del testimonio que se escuchó, se hablaba de que había sido secuestrada. Incluso no, tal vez no solo ellas, sino habían más niñas secuestradas y habían sido violentadas por los miembros del ejército. Entonces son muchísimas cosas, son muchísimas aristas las que trae el tema del conflicto armado en nuestro país. Bueno, pero entonces la invitación que quiere hacer este videoforo es, primero que todo, a que conozcamos el Museo de Memoria Histórica de nuestro país. Porque pues nosotros no podemos desconocer que existen las víctimas y que hay víctimas en todos, absolutamente todos, digamos que en cada uno de los actores hay víctimas. Porque incluso, por ejemplo, miembros del ejército, cuando se hablan de falsos positivos, uno puede pensar que ellos han sido obligados a muchas acciones, desde mandos, desde personas de muy alto nivel, que desafortunadamente no todo se sabe, y se ven obligados a unas acciones que no son consideradas
para el oficio para lo que ellos fueron pues contratados, digámoslo así, en el caso del ejército. Permítanme un segundo que se me... Voy a poner el video mientras... Es la mayor plataforma educativa y cultural para la reparación simbólica a las víctimas y para promover la no repetición. Las víctimas han hecho esto a través de la danza, la música, la pintura, el tejido. Entonces, todas estas expresiones que reconstruyen la memoria y que cuentan qué pasó y por qué les pasó a estas personas, merecen tener un lugar para ser dignificadas y reconocidas dichas memorias. Echembelé nace con unos sueños locos de Nelimina. Venimos de diferentes partes del país, pero igual en todos los pueblos afro cantamos alabados. Y cuando nosotros cantamos, como sanamos también ese duelo que nos deja la ausencia de un ser querido. Llevamos mensajes de transformación. No cantamos por cantar, queremos tocar corazones. Es tanta guerra y es tanta violencia, lo que a estos niños hoy más les afecta. El Centro de Memoria y Gestores de Paz logramos construir una serie de 7 talleres, 4 de fotografía y 3 de muralismo, sobre la importancia de la memoria y cómo podríamos plasmar la memoria. Y encaminados, pues, el Centro de Memoria nos propuso ir a la exposición de voces transformadoras que estaban haciendo en Cali, que estamos pensándonos en la memoria como museo. Sí, entonces, cómo entre todos podemos tejer este museo de memoria, que pues para nosotros es muy importante. Nosotros recorrimos el país para hablar con víctimas y con organizaciones sobre para qué el museo y cómo el museo. Y en esta consulta social nos salieron muchos mandatos y muchas recomendaciones para que el museo sea pertinente socialmente. Y una dimensión territorial que implique que las exposiciones vayan y vengan y que el museo y los programas del museo también tengan una presencia territorial. Pero otra dimensión que es fundamental es la dimensión virtual. ¿Por qué? Porque la dimensión virtual le posibilita a muchos públicos acceder a la información del museo. Gracias al Centro Nacional de Memoria Histórica, al conocimiento que adquirimos a través del museo, que nos capacitaron un poco más de lo que tiene que ver con la memoria histórica. El Museo de Memoria se construye a partir de la participación, de tener en cuenta qué ha pasado en nuestros territorios. Es un lugar donde todos tenemos voz y todos podemos hablar, porque es un lugar para el encuentro. En esta medida, este museo ha permitido innovar, porque ha permitido mostrar un guión que no está acabado, que está en diálogo constante. Con el Centro de Memoria Histórica hace unos años tuvimos la oportunidad de trabajar en un álbum que se llamó Tocó Cantar y ahora estamos haciendo parte de este proyecto que se llama Voces para Transformar a Colombia. Es muy importante que desde el Estado se generen este tipo de espacios donde se reconozca que hay una problemática y se le dé voz a las personas sobrevivientes y a quienes son parte de este conflicto. Las actividades pedagógicas, artísticas, académicas, conmemorativas ocurren dentro del museo y fuera de él.
Por eso es importante el programa cultural y pedagógico, porque complementa el trabajo museográfico, el trabajo de la exposición de los objetos del museo, porque logramos también generar experiencias significativas y transformadoras que atraviesen a los sujetos. Es que el museo aporte asesoría técnica, aporte exposiciones, aporte actividades educativas, aporte todo tipo de actividades que llevamos a cabo en el museo y las lleve a lugares de memoria, museos regionales, distintas instancias a lo largo y ancho del país. ¿Qué va a haber en el museo? Todos los documentos, objetos, gráficas, fotografías, obras de arte, producidos por las comunidades que fueron víctimas. Queda en el cruce de la Avenida El Dorado con la Avenida de las Américas. El museo tiene una filosofía, que es el Museo de la Memoria de las Víctimas del Conflicto Armado Colombiano. Bueno, muchachos, entonces, con la invitación a conocer el, el Museo de Memoria Histórica de Colombia, que por ahora tiene abiertas sus puertas a nivel virtual, pues damos por terminado este video foro muy interesante con los aportes de cada uno de los que estuvieron aquí. Gracias por su participación, por haber prestado la atención suficiente a este tema que hace parte de nuestra vida y desafortunadamente hace parte de nuestra cultura, y de aquí para adelante también depende mucho de las actuaciones de cada uno de ustedes como jóvenes. Entonces, pues eso ha sido todo por hoy en cuanto al foro. Sigan participando de las actividades de la Semana por la Paz y que tengan una excelente tarde. Chao, profe. Bueno, que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que le vaya muy bien. Hasta la próxima. Excelente día. Que vaya muy bien, profe. Chao, profe. Chao, que estén muy bien. Chao. ¿Qué quiero ir?